Hay quienes creen que el poder reside en las palabras, en la elocuencia, en la capacidad de convencer y argumentar hasta el agotamiento. Pasan sus vidas intentando ganar cada debate, responder cada provocación, justificar cada acción, como si su valor dependiera de cuánto pueden hablar. Pero se equivocan rotundamente. El verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que decides callar. El silencio es el arma más devastadora que existe contra aquellos que buscan manipularte, controlarte y doblegarte a su voluntad. Mientras el manipulador depende de tu reacción para alimentar su estrategia, tú puedes desarmarlo completamente con tu ausencia de palabras. Yo, Maquiavelo, he observado durante siglos cómo los grandes estrategas han dominado el arte del silencio, convirtiendo la inacción verbal en la más implacable de las respuestas. Y si deseas comprender cómo usar esta arma letal, suscríbete ahora y deja tu like, porque lo que aprenderás aquí cambiará tu manera de enfrentar a quienes intentan dominarte. El silencio no es debilidad, es dominio absoluto. Es la capacidad de observar sin ser observado, de actuar sin ser predecible, de destruir sin levantar la voz. Prepárate para descubrir por qué los manipuladores temen más tu silencio que cualquier palabra que puedas pronunciar. El manipulador vive de tu reacción. Cada palabra que pronuncias, cada gesto de molestia, cada intento por defenderte es combustible para su maquinaria de control. No busca la verdad ni la razón, busca tu vulnerabilidad emocional. Necesita que respondas porque en tu respuesta encuentra la grieta por donde infiltrarse. Cuando callas, cuando te niegas a entrar en su juego, lo privas del único recurso que tiene, tu energía emocional. Y sin esa energía, su estrategia colapsa. El silencio es devastador porque invierte las reglas del enfrentamiento. Mientras el manipulador espera que hables, que te justifiques, que intentes demostrar tu inocencia o tu razón, tú simplemente observas. Observas sin juzgar, sin reaccionar, sin darle el placer de verte perturbado. Y esa observación silenciosa se convierte en un espejo donde el manipulador comienza a verse reflejado, donde sus tácticas se vuelven evidentes no solo para ti, sino para cualquiera que esté prestando atención. La mayoría de las personas no comprenden esto porque han sido condicionadas a creer que el silencio es pasividad, que no responder es señal de debilidad o de no tener argumentos. Pero eso es exactamente lo que el manipulador quiere que pienses. Quiere que creas que debes defenderte siempre, que debes demostrar tu valía constantemente, que tu valor depende de tu capacidad para argumentar. Y cuando caes en esa trampa, te conviertes en su marioneta. El poder real está en comprender que no le debes explicaciones a nadie que no merezca tu tiempo. No tienes que justificar tus decisiones ante quien solo busca debilitarte. No necesitas convencer a quien ya decidió malinterpretarte. Tu silencio no es rendición, es estrategia pura. Es la decisión consciente de no alimentar una batalla que no merece ser peleada. Es entender que algunas guerras se ganan no participando en ellas. Cuando el manipulador lanza su anzuelo y tú no muerdes, comienza a desesperarse. Intenta provocarte de formas más directas, más agresivas, más personales. Pero si mantienes tu silencio, si te niegas a reaccionar emocionalmente, lo obligas a revelar su verdadera naturaleza. Se desenmasca solo, y en ese momento, sin que hayas dicho una sola palabra, ya has ganado. Porque todos pueden ver lo que realmente es, mientras tú permaneces impecable, inalterable, en control absoluto de ti mismo. El silencio también te protege de cometer errores. Cuando hablas bajo presión emocional, cuando respondes desde la ira o la frustración, dices cosas de las que luego te arrepientes, das información que no debías dar,
revelas debilidades que deberían permanecer ocultas, pero cuando callas, cuando te tomas el tiempo para procesar, para observar, para pensar estratégicamente, tus acciones posteriores son infinitamente más efectivas. No actúas desde la emoción, actúas desde la inteligencia. Los grandes estrategas de la historia han comprendido esto profundamente. No eran necesariamente los más elocuentes ni los que más hablaban. Eran aquellos que sabían cuándo hablar y cuándo callar. Sabían que el silencio es una forma de comunicación más poderosa que cualquier discurso. Porque en el silencio no hay nada que atacar, no hay argumentos que refutar, no hay vulnerabilidades que explotar. El silencio es una fortaleza impenetrable. Y lo más hermoso del silencio es que mientras el manipulador se agota intentando provocarte, tú conservas tu energía. Tu paz mental permanece intacta. Tu claridad no se nubla. Sigues avanzando hacia tus objetivos mientras él se consume en su propia frustración. Porque al final, el manipulador necesita tu atención más de lo que tú necesitas responderle. Y cuando comprendes eso, cuando internalizas ese principio, te vuelves invencible ante cualquier intento de control psicológico. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y deja tu like. Lo que viene a continuación te mostrará exactamente cómo aplicar esta arma en situaciones concretas, cómo perfeccionar tu silencio hasta convertirlo en un instrumento de dominación absoluta. Porque no basta con saber que el silencio es poderoso, debes aprender a usarlo con precisión quirúrgica. El manipulador experto conoce los botones emocionales de sus víctimas. Sabe exactamente qué decir para provocar ira, culpa, miedo o inseguridad. Ha estudiado tus patrones, ha observado tus debilidades y sabe cómo activar tus respuestas automáticas. Pero aquí está su mayor vulnerabilidad. Todo su poder depende de que esos botones funcionen. Cuando desarrollas el control para no reaccionar, cuando el silencio se convierte en tu respuesta predeterminada, esos botones dejan de tener efecto. Y un manipulador sin capacidad de provocar reacciones es un general sin ejército. La mente humana está programada para buscar cierre. Cuando alguien te ataca, te critica o te provoca, tu cerebro inmediatamente busca resolver esa tensión mediante la respuesta. Quiere defender tu ego, restaurar el equilibrio, demostrar que no eres lo que te están acusando de ser. Esa necesidad de cierre es exactamente lo que el manipulador explota. Él crea la tensión sabiendo que tú buscarás resolverla, y en ese intento de resolución te expones, te debilitas, revelas información valiosa sobre ti mismo. El silencio rompe ese ciclo porque niega el cierre. Dejas la tensión sin resolver desde tu parte, pero la devuelves multiplicada hacia quien la creó. El manipulador ahora es quien necesita el cierre. Necesita saber si su ataque funcionó, si logró herirte, si consiguió el efecto deseado, y esa incertidumbre lo corroe. Comienza a cuestionarse, a dudar de su efectividad, a sentir que perdió el control de la situación. Todo esto mientras tú permaneces sereno, intacto, observando cómo se desmorona su estrategia. Existe una diferencia crucial entre el silencio reactivo y el silencio estratégico. El silencio reactivo es cuando no sabes qué responder, cuando estás abrumado emocionalmente y simplemente te congelas. Ese silencio comunica debilidad porque proviene del miedo o la confusión. El silencio estratégico, en cambio, es una elección consciente. Es el resultado de comprender perfectamente la situación, de tener la capacidad de responder, pero de decidir deliberadamente que no vale la pena hacerlo. Ese silencio comunica poder absoluto porque demuestra control total sobre tus emociones y tus acciones. Para desarrollar el silencio estratégico, debes primero comprender tus propios triggers emocionales.
¿Qué palabras, qué situaciones, qué acusaciones tienen más probabilidad de hacerte reaccionar automáticamente? Una vez que conoces esos puntos débiles, puedes anticipar cuándo serán usados contra ti. Y la anticipación es la clave de la defensa. Cuando sabes que viene un ataque diseñado específicamente para hacerte explotar, puedes prepararte mentalmente para no morder el anzuelo. La práctica del silencio estratégico también implica desarrollar una fortaleza interna inquebrantable. No puedes mantener el silencio externamente si internamente estás hirviendo de rabia o ahogándote en inseguridad. El verdadero silencio requiere paz interior genuina. Requiere que hayas trabajado en tu autoestima hasta el punto donde las opiniones y los ataques de otros no tengan el poder de desestabilizarte. Requiere que tu valor no dependa de la aprobación externa, sino de tu propia evaluación interna. Los manipuladores profesionales a menudo usan tácticas de escalamiento. Comienzan con provocaciones sutiles y si no obtienes respuesta, intensifican progresivamente sus ataques. Esto es una prueba. Están buscando tu punto de quiebre, ese momento donde finalmente reaccionas. Y aquí es donde muchos fallan, porque después de resistir varias provocaciones, finalmente explotan en la 10ª o 11ª, creyendo que están justificados porque fue demasiado. Pero al reaccionar, validan toda la estrategia del manipulador y le dan exactamente lo que buscaba desde el principio. El silencio prolongado tiene un efecto psicológico devastador en quien busca manipularte. Comienza a crear narrativas en su propia mente sobre por qué no respondes. Quizás piensa que lo consideras tan insignificante que ni siquiera merece tu atención. Quizás cree que estás planeando algo más grande y su paranoia comienza a trabajar contra él. Quizás simplemente se frustra hasta el punto donde comete errores, donde su máscara de control se cae y revela su verdadera naturaleza desesperada. Todo esto sucede automáticamente cuando mantienes tu postura de silencio estratégico. La belleza del silencio es que también te da tiempo. Tiempo para evaluar, para planear, para decidir si vale la pena responder y cuándo y cómo hacerlo si decides que es necesario. No estás obligado a reaccionar en el momento. Puedes tomarte horas, días o semanas si es necesario. Y cuando finalmente decides actuar, lo haces desde la claridad y la estrategia, no desde la emoción reactiva. Esa es la diferencia entre ser manipulado y ser el maestro del juego. Una de las tácticas más sofisticadas del manipulador es hacer que tu silencio parezca culpabilidad. Intentará interpretar tu negativa a responder como evidencia de que no tienes argumentos, de que estás escondiendo algo, de que sus acusaciones son ciertas. Usará tu silencio contra ti en el tribunal de la opinión pública, presentándolo como prueba de tu debilidad o de tu culpa. Esta táctica funciona sorprendentemente bien contra quienes no comprenden el verdadero poder del silencio. Pero aquí está la realidad que el manipulador no quiere que entiendas. Solo aquellos que ya están predispuestos a creer lo peor de ti aceptarán esa interpretación de tu silencio. Las personas que realmente te conocen, que tienen discernimiento y pensamiento crítico, verán tu silencio como lo que es, una negativa a participar en un circo de drama innecesario. No necesitas convencer a quienes ya decidieron malinterpretarte. Tu silencio filtra automáticamente entre quienes merecen tu energía y quienes no. El manipulador también intentará usar intermediarios. Cuando no puede provocarte directamente, enviará a otros a hacerlo. Te llegarán mensajes de terceros preguntando por qué no respondes, sugiriendo que deberías defenderte, insinuando que tu silencio está siendo mal interpretado. Esta es una extensión de la manipulación original. El manipulador está tratando de usar la presión social para forzarte a romper tu silencio.
Reconoce esta táctica por lo que es y mantén tu postura. Los verdaderos aliados respetarán tu decisión de no participar en el drama. Existe también el fenómeno de la proyección que ocurre cuando mantienes el silencio. El manipulador comenzará a proyectar sobre ti sus propias inseguridades y miedos. Si él es deshonesto, te acusará de deshonestidad. Si él es cobarde, te llamará cobarde por no responder. Si él se siente débil e inseguro, dirá que tú eres el débil e inseguro. Y aquí está la ironía magistral. Mientras más acusa, más se revela a sí mismo. Tu silencio se convierte en un espejo perfecto donde todos pueden ver no quién eres tú, sino quién es realmente él. El silencio también desarma las tácticas de gaslighting. El gaslighting depende de crear confusión, de hacer que cuestiones tu propia percepción de la realidad mediante una constante reinterpretación de eventos y conversaciones. Pero cuando no participas en esas conversaciones, cuando no alimentas el ciclo de confusión, mantienes tu claridad mental intacta. No hay manera de distorsionar conversaciones que nunca ocurrieron. No hay manera de reinterpretar palabras que nunca dijiste. Muchos temen el silencio porque creen que el vacío será llenado con narrativas falsas sobre ellos. Y sí, eso puede suceder. El manipulador intentará controlar la narrativa en tu ausencia, pero aquí está la verdad liberadora. No puedes controlar lo que otros dicen o piensan de ti. Nunca pudiste y nunca podrás. Lo único que puedes controlar es tu propia integridad, tus propias acciones, tu propia paz mental. Y si mantienes esos elementos intactos mediante el silencio estratégico, las narrativas falsas eventualmente se desmoronan porque no hay combustible que las sustente. El tiempo es el mejor aliado del silencio. Las mentiras y las manipulaciones tienen piernas cortas. Requieren mantenimiento constante, elaboración continua, energía permanente para sostenerlas. La verdad, por otro lado, no requiere defensa, simplemente existe. Cuando mantienes tu silencio y sigues viviendo tu vida con integridad, eventualmente la realidad se impone. Las personas comienzan a ver las inconsistencias en las historias del manipulador. Comienzan a notar cómo cambia su narrativa. Comienzan a cuestionarse por qué alguien necesita tanto esfuerzo para destruir a alguien que ni siquiera está participando en el conflicto. El silencio también te permite identificar a tus verdaderos aliados. Cuando te niegas a defenderte públicamente, cuando no buscas validación o apoyo activamente, descubres quiénes realmente confían en ti y quienes solo estaban allí por el entretenimiento del drama. Las personas de carácter no necesitan que les expliques tu silencio. Lo respetan, confían en tu juicio, mantienen su apoyo sin necesidad de que les des razones o justificaciones. Esas son las relaciones que importan. Las demás eran superficiales desde el principio. Hay momentos donde el silencio debe ser complementado con acción. No se trata de ser completamente pasivo ante toda situación. Se trata de elegir sabiamente tus batallas y tus estrategias. Algunas situaciones requieren respuesta legal, profesional o formal, pero esas respuestas no necesitan ser emotivas ni reactivas. Puedes manejar lo que debe ser manejado con eficiencia y profesionalismo, mientras mantienes el silencio emocional. No le das al manipulador el placer de verte perturbado, incluso cuando tomas acciones concretas para protegerte. La maestría del silencio se alcanza cuando comprendes que no es ausencia de poder, sino concentración absoluta de poder. Es como un arco tenso antes de soltar la flecha. Toda la energía está contenida, enfocada, lista para ser liberada en el momento preciso y de la manera más efectiva. El manipulador espera explosiones emocionales, reacciones impulsivas, defensas desesperadas.
Nunca espera el control absoluto que viene del silencio estratégico, y esa es exactamente tu ventaja. El silencio comunica respeto propio de una manera que las palabras nunca podrán. Cuando te niegas a rebajarte al nivel de responder cada provocación, cada insulto, cada acusación infundada, estás declarando al mundo que tu dignidad no está en venta. Estás estableciendo que tu paz mental vale más que ganar cualquier argumento. Estás demostrando que no necesitas la aprobación o validación de quienes intentan destruirte. Ese mensaje es infinitamente más poderoso que cualquier defensa verbal que pudieras ofrecer. Las personas observan más de lo que parecen observar. Mientras el drama se desarrolla, mientras el manipulador grita y acusa y crea su espectáculo, aquellos con inteligencia emocional verdadera están prestando atención a quien mantiene la compostura. Están notando quién necesita constantemente atención y validación, y quién simplemente sigue viviendo su vida con propósito y dirección. Tu silencio no pasa desapercibido para quienes realmente importan. De hecho, es probablemente lo que más impacto causa. Existe un concepto en psicología conocido como extinction burst. Cuando dejas de responder a un comportamiento que previamente recibía atención, ese comportamiento temporalmente se intensifica antes de desaparecer. El manipulador, al ver que su táctica usual no funciona, intentará provocaciones más extremas, más dramáticas, más desesperadas. Esto no es señal de que tu estrategia está fallando, es evidencia de que está funcionando perfectamente. Estás presenciando el último intento del manipulador antes de que finalmente acepte que perdió su poder sobre ti. El silencio también te protege de ser citado fuera de contexto. Los manipuladores expertos son maestros en tomar tus palabras, cortarlas, reorganizarlas y presentarlas de maneras que distorsionan completamente tu intención original. Pero no pueden distorsionar lo que no existe. No pueden citar lo que nunca dijiste. Tu silencio es un registro perfecto, inmutable, imposible de manipular. No hay grabaciones comprometedoras. No hay mensajes de texto que puedan ser malinterpretados. No hay testigos de conversaciones, porque las conversaciones simplemente no ocurrieron. Cuando mantienes el silencio, también estás forzando al manipulador a mostrar sus cartas completamente. Él tiene que hacer todas las afirmaciones, todas las acusaciones, todas las interpretaciones sin tu participación. Y cuanto más habla sin respuesta, más evidente se vuelve su agenda. Las personas comienzan a preguntarse, ¿por qué alguien necesita tanto esfuerzo para destruir a alguien que ni siquiera está luchando de vuelta? La desproporción entre su energía invertida y tu falta de reacción crea una disonancia cognitiva que trabaja completamente a tu favor. La ansiedad del manipulador, cuando no puede predecir tu próximo movimiento, es exquisita. Está acostumbrado a provocar y recibir reacciones predecibles. Cuando rompes ese patrón con silencio, cuando te vuelves impredecible, su sentido de control se desmorona. Comienza a obsesionarse. Revisa constantemente si finalmente respondiste. Analiza cada pequeña acción tuya buscando señales de que lo reconoces. Esa obsesión consume su energía mental y emocional, mientras tú permaneces completamente desapegado y enfocado en lo que realmente importa en tu vida. El silencio te permite mantener el elemento sorpresa si eventualmente decides que una respuesta es necesaria. Cuando has estado callado durante un periodo prolongado y el manipulador se ha acostumbrado a tu silencio, cualquier acción que finalmente tomes tiene un impacto multiplicado. Él bajó la guardia, asumió que nunca responderías, y si decides que llegó el momento de actuar, ya sea legalmente, profesionalmente o de cualquier otra manera estratégica, él está completamente desprevenido. Has convertido tu silencio en un activo táctico,
Los maestros de la estrategia comprenden que la percepción de debilidad puede ser una fortaleza si se usa correctamente. Cuando permites que el manipulador y sus seguidores crean que tu silencio es debilidad, que te acobardaste, que no tienes argumentos, los vuelves complacientes, dejan de considerarte una amenaza, bajan su guardia, se vuelven descuidados en sus propias acciones porque asumen que ya ganaron. Y esa es precisamente la posición desde la cual puedes moverte más efectivamente si decides que la situación lo requiere. La disciplina requerida para mantener el silencio estratégico ante provocaciones extremas es inmensa. Requiere que hayas hecho un trabajo profundo en tu interior. Requiere que hayas procesado tu propia necesidad de validación externa. Requiere que hayas sanado las heridas que hacen que ciertas palabras o acusaciones te duelan más de lo necesario. El silencio, en ese sentido, no es solo una táctica contra el manipulador, es también un indicador de tu propio crecimiento personal y fortaleza interior. Hay un poder profundo en ser subestimado. Cuando el manipulador y sus aliados te descartan como débil o irrelevante por tu silencio, te dan la libertad de moverte sin escrutinio intenso. Puedes reconstruir, avanzar, crear y lograr mientras ellos están distraídos celebrando lo que perciben como su victoria sobre ti. Y cuando finalmente levanten la mirada y vean lo lejos que has llegado durante su distracción, será demasiado tarde para detenerte. El silencio te habrá dado el espacio y el tiempo para volverte imparable. El manipulador busca constantemente crear situaciones donde te veas obligado a elegir entre tu paz mental y tu reputación. Quiere hacerte creer que si no te defiendes, si no respondes, tu imagen pública sufrirá daño irreparable. Esta es una trampa perfecta porque ambas opciones parecen tener consecuencias negativas. Pero existe una tercera opción que el manipulador no quiere que consideres. Elegir tu paz mental, sabiendo que tu reputación entre quienes realmente importan permanecerá intacta de todas formas. La verdad sobre la reputación es que no es algo que puedas controlar directamente. Es el resultado acumulado de tus acciones consistentes a lo largo del tiempo, filtrado a través de las percepciones y prejuicios de otros. Puedes pasar horas defendiéndote de acusaciones falsas y algunas personas seguirán creyendo lo peor de ti. O puedes permanecer en silencio y dejar que tu trayectoria hable por ti. La segunda opción conserva tu energía y dignidad mientras produce esencialmente el mismo resultado con quienes realmente tienen la capacidad de evaluarte justamente. El silencio también te protege del agotamiento emocional que viene de pelear batallas constantes. El manipulador tiene energía ilimitada para el conflicto porque se alimenta de él. Es su hábitat natural. Tú, por otro lado, probablemente tienes objetivos más elevados, proyectos importantes, relaciones que nutrir, una vida que construir. Cada minuto que inviertes respondiendo a provocaciones es un minuto robado de lo que realmente importa. El silencio es la manera de proteger tu recurso más valioso, tu tiempo y atención. Cuando el manipulador no puede provocar una reacción directa de ti, frecuentemente escalará a tácticas más indirectas. Puede intentar dañar tu reputación profesional, interferir con tus relaciones o crear obstáculos prácticos en tu vida. Estas acciones son evidencia de su desesperación, no de su poder. Y la manera correcta de manejarlas no es mediante confrontación emocional, sino mediante respuestas estratégicas y medidas protectoras concretas. Puedes proteger tu vida práctica mientras mantienes el silencio emocional. El concepto de no reaccionar no significa ser pasivo ante todo. Significa elegir tus respuestas conscientemente en lugar de permitir que otros dicten tu estado emocional.
Si alguien difunde calumnias que afectan tu carrera profesional, puedes tomar acciones legales sin darle el placer de una respuesta emocional. Si alguien intenta manipular a personas cercanas a ti, puedes tener conversaciones privadas y directas con esas personas sin crear un espectáculo público. El silencio estratégico coexiste perfectamente con la acción estratégica. Una de las mayores fortalezas del silencio es que te permite observar patrones que serían invisibles si estuvieras emocionalmente involucrado. Cuando estás en el medio de un conflicto, respondiendo constantemente, tu perspectiva se nubla. Cuando observas desde el silencio, puedes ver las tácticas repetitivas del manipulador, identificar a sus aliados, reconocer sus debilidades, anticipar sus próximos movimientos. Esta inteligencia estratégica es invaluable y solo se obtiene desde la posición de observador silencioso. El manipulador depende de tu participación para darle credibilidad a su narrativa. Si acusa y tú defiendes, ha creado un debate donde ambas partes parecen tener algo que argumentar. Si acusa y tú permaneces en silencio, es simplemente alguien haciendo afirmaciones sin fundamento en el vacío. La diferencia es sutil, pero absolutamente crucial. Tu participación legitima el conflicto. Tu silencio lo revela como lo que es. Un monólogo desesperado de alguien que necesita atención. Existe también un componente de dignidad profunda en negarse a participar en degradación mutua. Los conflictos públicos casi siempre terminan con ambas partes manchadas, sin importar quién gane el argumento. Cuando te niegas a entrar en ese lodazal, cuando mantienes tus manos limpias mediante el silencio, preservas algo mucho más valioso que tener razón. Preservas tu integridad. Y la integridad intacta es un activo que te servirá por el resto de tu vida, de maneras que ninguna victoria en un argumento jamás podría. El silencio prolongado tiene la capacidad de revelar la verdad, eventualmente porque la verdad no requiere mantenimiento constante. Las mentiras necesitan ser reforzadas, recordadas, ajustadas cuando surgen inconsistencias. La verdad simplemente existe y permanece consistente sin esfuerzo. Cuando mantienes el silencio y sigues viviendo auténticamente, tu vida misma se convierte en la refutación más poderosa de las mentiras del manipulador. No necesitas argumentar, tu existencia y tus acciones argumentan por ti. La paz que viene de soltar la necesidad de defenderte ante cada ataque es transformadora. La mayoría de las personas viven en un estado de vigilancia constante, listas para saltar a la defensiva ante la menor crítica. Esa es una forma agotadora de existir. Cuando desarrollas la capacidad de simplemente dejar que las críticas y ataques pasen sin engancharte emocionalmente, cuando el silencio se convierte en tu respuesta natural, experimentas una liberación profunda. Ya no eres rehén de las opiniones de otros. Eres verdaderamente libre. El poder del silencio se magnifica exponencialmente cuando es acompañado por acción visible en otras áreas de tu vida. Mientras el manipulador te ataca y tú permaneces silencioso sobre esos ataques, simultáneamente continúas avanzando visiblemente en tus proyectos, tus relaciones saludables, tu crecimiento personal. Esta combinación crea una narrativa poderosa que no requiere palabras. Tú estás demasiado ocupado construyendo algo significativo como para perder tiempo respondiendo a tonterías. Ese mensaje resuena profundamente con cualquiera que tenga aspiraciones propias. Los manipuladores frecuentemente operan desde un lugar de vacío interno. Atacan porque están intentando llenar un agujero en su propia psique, proyectar sus inseguridades o compensar una sensación profunda de impotencia en sus propias vidas. Cuando respondes, cuando te enganchas, les das temporalmente lo que necesitan: significado, propósito
la sensación de ser importante es lo suficiente para merecer tu atención. Cuando no respondes, los devuelves a ese vacío. Y ese vacío es insoportable para ellos, pero no es tu responsabilidad llenarlo. Existe una diferencia crucial entre silencio público y comunicación privada. Puedes perfectamente mantener silencio en foros públicos, en redes sociales, en ambientes donde el manipulador busca crear espectáculo, mientras simultáneamente tienes conversaciones privadas directas con personas específicas que merecen claridad. El silencio estratégico no significa aislamiento total. Significa negarse a convertir tu vida en un reality show para el entretenimiento de otros y la validación del manipulador. La tentación de romper el silencio será más fuerte cuando el manipulador finalmente toque un punto tan personal, tan doloroso, tan injusto, que sentirás que no responder sería traicionar tu propia verdad. Este es precisamente el momento más crítico. El manipulador sabe exactamente qué botones presionar y está escalando hasta encontrar ese punto de quiebre. Si resistes incluso cuando duele más, si mantienes tu silencio incluso ante la acusación o provocación más injusta, habrás cruzado un umbral. Habrás demostrado principalmente a ti mismo que tienes control absoluto, y ese control es poder puro. El silencio también funciona como un filtro extraordinario en tu vida. Las personas que respetan tu decisión de no participar en drama, que no presionan por explicaciones, que confían en tu carácter sin necesidad de defensa constante, esas son las personas que deberían estar en tu círculo íntimo. Aquellos que interpretan tu silencio como culpa, que exigen que te justifiques, que disfrutan el drama y se molestan cuando no lo alimentas. Esos están revelándote exactamente quiénes son. El silencio hace el trabajo de selección por ti. Hay una forma de violencia psicológica en obligar constantemente a otros a defenderse. Crea un ambiente donde la presunción de inocencia está invertida, donde debes constantemente probar tu valor, justificar tus acciones, demostrar que no eres lo que te acusan de ser. El manipulador experto crea este ambiente deliberadamente porque en él tiene ventaja. Tu silencio es un rechazo completo a ese ambiente. Es una declaración de que no participarás en un juego donde las reglas están diseñadas para que pierdas sin importar cómo juegues. El tiempo revelará patrones que una sola interacción no puede mostrar. Cuando mantienes silencio consistentemente ante provocaciones repetidas, eventualmente el patrón de comportamiento del manipulador se vuelve innegable incluso para observadores casuales. Primera provocación sin respuesta podría parecer que te acobardaste. Décima provocación sin respuesta. Empieza a parecer que el manipulador tiene una obsesión enfermiza contigo. Vigésima provocación sin respuesta, y es obvio para todos que hay algo profundamente equivocado con quien necesita tanto esfuerzo para obtener una reacción de alguien que claramente ha seguido adelante. La maestría del silencio también implica comprender que no le debes tu energía emocional a nadie que no la haya ganado mediante respeto mutuo y reciprocidad genuina. El manipulador actúa como si tuviera derecho a tu atención, a tus explicaciones, a tu tiempo emocional. Pero nadie tiene ese derecho automáticamente. Esos son privilegios que se ganan mediante comportamiento consistente de buena fe. Cuando alguien opera desde manipulación y mala fe, ha perdido cualquier derecho a tu energía. Tu silencio simplemente reconoce esa realidad. Existe también un elemento de compasión en el silencio, aunque pueda no parecer obvio inicialmente. Cuando respondes a un manipulador, cuando te enganchas en el conflicto, lo estás alimentando en su adicción a la validación mediante el conflicto. Estás siendo cómplice de su destrucción personal. Cuando mantienes el silencio, cuando te niegas a participar,
Le estás dando la oportunidad de eventualmente confrontar su propio comportamiento sin la distracción de tu reacción. Probablemente no lo hará, pero al menos no fuiste parte del problema. El silencio te permite conservar tu misterio. En un mundo donde todos comparten cada pensamiento y reacción, donde la privacidad emocional es casi inexistente, donde las personas se sienten obligadas a tener opiniones públicas sobre todo, tu silencio te distingue, te convierte en alguien que no puede ser fácilmente descifrado, manipulado o predecido. Ese misterio es magnético para quienes tienen profundidad y repelente para quienes solo buscan drama superficial. Es otro filtro automático que trabaja a tu favor. La ansiedad social a menudo impulsa a las personas a romper silencios estratégicos. Temen ser percibidos como culpables, débiles o indiferentes. Pero esta ansiedad está fundamentada en una suposición falsa, que la percepción de la mayoría es importante o precisa. La realidad es que la mayoría de las personas está demasiado absorta en sus propias vidas como para invertir energía significativa en analizar tu silencio. Y aquellos que sí invierten esa energía típicamente revelan más sobre sí mismos que sobre ti en el proceso. El manipulador a menudo usará tácticas de tiempo límite. Si no respondes en 24 horas, asumiré que es verdad. Tu silencio es suficiente confirmación para mí. Estas son técnicas de presión diseñadas para forzarte a romper tu silencio mediante la creación de urgencia artificial. Pero no existe tal urgencia. Las suposiciones del manipulador sobre tu silencio no tienen peso real en el mundo. Puede asumir lo que quiera. Su interpretación incorrecta de tu silencio no cambia la realidad de quién eres o qué verdad existe. Cuando mantienes el silencio ante acusaciones públicas, especialmente en ambientes profesionales o sociales, puede haber consecuencias prácticas temporales. Algunas personas creerán las acusaciones sin cuestionarlas. Algunas oportunidades pueden cerrarse. Algunas relaciones pueden dañarse. Esta es la parte donde tu compromiso con el silencio estratégico es probado verdaderamente. Debes preguntarte, ¿son estas pérdidas temporales más costosas que el daño permanente a tu paz mental y dignidad que vendría de participar en el circo? Frecuentemente la respuesta es no. El silencio bien ejecutado tiene un elemento de elegancia. Hay algo inherentemente noble en negarse a ser arrastrado a la suciedad, en mantener la compostura cuando otros han perdido completamente la suya. Esa elegancia no pasa desapercibida para observadores discernientes. Mientras el manipulador grita y gesticula y crea drama, tú simplemente continúas caminando tu camino con gracia. El contraste habla volúmenes sin que tengas que decir una palabra. Los manipuladores frecuentemente subestiman la resiliencia de aquellos que han aprendido el poder del silencio. Asumen que eventualmente todos quiebran bajo presión suficiente. Pero lo que no comprenden es que el silencio estratégico no viene de aguantar presión. Viene de haber trascendido el marco mental donde esa presión tiene significado. No estás resistiendo la tentación de responder. Genuinamente no sientes la necesidad de hacerlo porque has reprogramado tu sistema de valores internos. Existe un fenómeno psicológico donde el silencio prolongado causa que el manipulador comience a cuestionar su propia narrativa. Cuando alguien responde defensivamente, confirma que la acusación tocó un nervio. Cuando alguien permanece en silencio total, completamente imperturbable, el manipulador comienza a preguntarse si quizás se equivocó, si quizás su percepción de la situación es incorrecta, si quizás la otra persona simplemente está operando en un nivel completamente diferente. Esa duda interna es corrosiva para su confianza y su estrategia. El silencio también te protege del fenómeno de ganar la batalla pero perder la guerra.
puede responder brillantemente a una acusación, desmantelarla lógicamente, exponer todas las inconsistencias del manipulador y técnicamente ganar ese intercambio específico. Pero en el proceso, has invertido tiempo, energía emocional, has revelado información sobre tu forma de pensar, has mostrado qué te afecta y has entrado en un patrón donde ahora se espera que respondas a cada nueva acusación. El silencio evita toda esa trampa desde el principio. Las personas que han dominado el silencio estratégico frecuentemente desarrollan una presencia que otros encuentran intimidante sin ser amenazante. Hay algo inquietante para los manipuladores en alguien que simplemente no puede ser provocado, que no reacciona según los scripts predecibles. Esa imperturbabilidad sugiere un nivel de control interno que es profundamente desestabilizante para quienes dependen de causar caos emocional en otros. El silencio es también un acto de conservación de energía vital. Cada respuesta emocional, cada defensa, cada argumento, consume tu energía de maneras que pueden no ser inmediatamente evidentes, pero que se acumulan con el tiempo. Esa energía podría estar siendo invertida en tu crecimiento personal, en tus proyectos creativos, en tus relaciones significativas, en tu salud física y mental. El manipulador busca drenarte precisamente de esa energía vital porque él mismo está operando desde un déficit. Tu silencio es un acto de autopreservación. Finalmente, el silencio te permite mantener el control de la narrativa de tu propia vida. Cuando participas en el drama del manipulador, tu historia se convierte en la persona que tuvo ese conflicto con X. Cuando mantienes el silencio y continúas enfocado en lo que realmente importa, tu historia es sobre tus logros, tus contribuciones, tu crecimiento. El manipulador se convierte en una nota al pie irrelevante en tu biografía, si es que aparece del todo. Y esa es exactamente la posición donde debe estar. El verdadero poder del silencio emerge cuando comprendes que no es una herramienta defensiva, sino ofensiva. No estás guardando silencio porque no tienes que decir o porque estás asustado. Estás guardando silencio porque es la estrategia más devastadora disponible contra un manipulador. Es un ataque que no parece un ataque, una dominación que no se ve como dominación. Es el jaque mate que el oponente no ve venir hasta que es demasiado tarde para responder. Los manipuladores profesionales eventualmente se cansan y buscan objetivos más fáciles. Esto no es porque hayan visto el error de sus maneras o porque hayan desarrollado súbitamente conciencia moral. Es simple economía de energía. Si tú no provees el retorno emocional que ellos buscan, si tu silencio los deja sin el combustible que necesitan, eventualmente irán a buscar víctimas más reactivas. Tu silencio no solo te protege a ti, potencialmente libera al manipulador para que se aleje de tu vida completamente. Hay un elemento de autoconocimiento profundo requerido para mantener silencio estratégico efectivo. Debes conocer la diferencia entre silencio que proviene de miedo y silencio que proviene de poder. Debes ser capaz de sentarte con la incomodidad de ser malinterpretado sin necesitar corrección constante. Debes haber desarrollado un sentido de identidad lo suficientemente fuerte que no se tambalea con las opiniones de otros. El silencio estratégico es tanto un indicador de desarrollo personal como una técnica táctica. El manipulador busca crear realidades alternativas mediante la repetición y el volumen. Si acusa suficientemente fuerte y suficientemente frecuente, algunas personas comenzarán a creer que donde hay humo debe haber fuego. Tu silencio se niega a agregar leña a ese fuego. Sin tu participación, el fuego que el manipulador está tratando de crear simplemente no tiene material combustible.
puede gritar al viento, pero el viento no responde, no se defiende, simplemente continúa soplando en la dirección que siempre iba. Existe también un componente ético en el silencio que frecuentemente es pasado por alto. Cuando respondes a manipulaciones con más manipulación, cuando usas las mismas tácticas sucias que se están usando contra ti, te conviertes en parte del problema. Tu silencio es una negativa a descender a ese nivel. Es mantener tus estándares éticos incluso cuando otros han abandonado los suyos. Y esa integridad preservada tiene valor que va mucho más allá del conflicto específico. El silencio prolongado crea un registro histórico interesante. Cuando miras hacia atrás, años después, puedes ver claramente quién estaba creando el drama y quién estaba simplemente tratando de vivir su vida. Los archivos de redes sociales, los registros de comunicaciones, todos muestran un patrón donde una persona está constantemente atacando y la otra está ausente del conflicto. Esa evidencia histórica es invaluable si alguna vez necesitas demostrar acoso o persecución sistemática. Tu silencio documenta automáticamente el desequilibrio. Los manipuladores frecuentemente interpretan erróneamente el silencio como ignorancia de sus tácticas. Asumen que si no estás respondiendo es porque no te has dado cuenta de lo que están haciendo. Esta suposición los vuelve descuidados. Continúan sus tácticas abiertamente porque creen que estás inconsciente de ellas. Pero tu silencio puede perfectamente coexistir con observación aguda y documentación meticulosa. No estás ignorando, estás catalogando. Y esa información puede ser invaluable si eventualmente decides que una respuesta formal es necesaria. El silencio también te permite esperar el timing correcto. No todas las respuestas necesitan ser inmediatas. De hecho, las respuestas inmediatas son frecuentemente las menos efectivas porque son emocionales y reactivas. Cuando mantienes silencio, puedes esperar el momento donde una respuesta tendría máximo impacto, donde las circunstancias se han alineado a tu favor, donde tienes toda la información necesaria y has pensado completamente la estrategia. El silencio te da el lujo del timing perfecto. Hay una forma de libertad profunda que viene de soltar completamente la necesidad de controlar lo que otros piensan de ti. Esa necesidad es una forma de esclavitud emocional donde tu paz mental está constantemente rehén de opiniones externas. El silencio estratégico, especialmente ante acusaciones falsas, es práctica avanzada en soltar esa necesidad. Cada vez que mantienes el silencio cuando todo en ti quiere gritar tu defensa, estás cortando un hilo más de esa esclavitud. Eventualmente, eres completamente libre. La paradoja hermosa del silencio es que mientras menos dices, más peso tienen tus palabras cuando finalmente eliges hablar. Si eres alguien que responde a todo, que siempre tiene opinión, que constantemente está defendiéndose, tus palabras pierden valor por abundancia. Cuando eres alguien que típicamente permanece en silencio, que elige sus batallas con extremo cuidado, cuando finalmente hablas, las personas prestan atención. Tu silencio habitual convierte tus palabras ocasionales en eventos significativos. El manipulador eventualmente revelará su verdadera naturaleza a través de su propia frustración con tu silencio. La máscara de víctima se caerá. La pretensión de estar solo buscando justicia o solo queriendo una explicación se desmoronará. Cuando alguien continúa atacando agresivamente a alguien que no está respondiendo, que claramente ha seguido adelante, la desproporción se vuelve obvia. Tu silencio no tiene que exponer al manipulador. Él se expone a sí mismo en su intento frenético de provocarte. Existe un concepto en filosofía oriental sobre Wu Wei, acción a través de no acción. El silencio estratégico es una forma de Wu Wei.
No estás haciendo nada y sin embargo estás logrando exactamente lo que necesitas lograr. Estás protegiendo tu paz, estás exponiendo al manipulador, estás conservando tu energía, estás manteniendo tu dignidad, todo mediante la ausencia de acción. Es la forma más eficiente de poder porque no requiere esfuerzo constante, solo la disciplina de seguir no haciendo lo que tu programación emocional te impulsa a hacer. Los manipuladores avanzados eventualmente cambiarán de tácticas cuando el ataque directo no funciona. Pueden intentar el acercamiento de hacer las paces, ofreciendo reconciliación como una manera de volver a establecer comunicación donde puedan reanudar sus tácticas manipuladoras. Tu silencio debe extenderse también a estos intentos. No todas las invitaciones a dialogar son genuinas. Algunas son simplemente extensiones más sofisticadas de la misma manipulación. Mantener límites firmes significa reconocer estas tácticas y no permitir que tu silencio sea quebrado por manipulación disfrazada de paz. El silencio sostenido requiere un sistema de soporte. No significa que debas procesar todo internamente sin ayuda. Puedes tener conversaciones confidenciales con terapeutas, amigos de confianza, asesores espirituales. La diferencia es que estas conversaciones son para tu procesamiento y sanación, no para crear contranarrativas públicas. El silencio público coexiste perfectamente con el procesamiento privado. De hecho, el procesamiento privado saludable es lo que te permite mantener el silencio público efectivamente. Hay momentos donde el silencio debe ser complementado con acción legal o institucional. Si el manipulador está cometiendo difamación, acoso o causando daños materiales reales, respuestas formales pueden ser necesarias, pero incluso estas respuestas pueden ser manejadas con silencio emocional. Puedes dejar que abogados hablen por ti, que procesos institucionales se desarrollen, que documentación formal haga el trabajo. No necesitas el drama emocional público incluso cuando tomas acciones concretas para protegerte. El silencio y la acción protectora no son mutuamente excluyentes. El concepto de vivir bien es la mejor venganza es fundamentalmente sobre el poder del silencio combinado con acción positiva. No necesitas vengarte directamente del manipulador. Simplemente necesitas continuar construyendo tu vida, alcanzando tus metas, cultivando relaciones saludables, creciendo como persona. Tu éxito continuado mientras mantienes silencio sobre los ataques del manipulador es la refutación más poderosa posible de sus narrativas sobre ti. Demuestra mediante resultados tangibles que sus palabras eran vacías. El silencio estratégico se vuelve más fácil con la práctica. Las primeras veces que conscientemente eliges no responder a una provocación, la tentación será casi insoportable. Tu sistema nervioso estará en alerta. Tu mente generará 1000 argumentos perfectos que deberías decir. Pero cada vez que resistes esa tentación, cada vez que mantienes el silencio cuando todo en ti quiere reaccionar, fortaleces ese músculo. Eventualmente, el silencio se convierte en tu respuesta natural, no en algo que requiere esfuerzo consciente. Los manipuladores frecuentemente tienen múltiples objetivos simultáneos. Tú no eres el único en su línea de fuego. Cuando observas desde el silencio, eventualmente notarás patrones donde usa las mismas tácticas contra diferentes personas. Esta observación es invaluable porque te confirma que no era personal, no era sobre algo específico que hicieras, era simplemente su modo de operación. Esa comprensión hace más fácil mantener el desapego emocional necesario para un silencio efectivo. El silencio también te protege de la fatiga de compasión. Si constantemente estás defendiéndote, explicándote, tratando de hacer que el manipulador comprenda tu perspectiva,
Estás operando bajo la suposición falsa de que la comprensión es su objetivo. No lo es. Su objetivo es el control mediante el caos emocional. Cuando comprendes esto, cuando internalizas que no hay cantidad de explicación que cambiará la situación, el silencio se vuelve no solo estratégico, sino compasivo contigo mismo. Es reconocer que tu energía emocional es preciosa y no debe ser desperdiciada en proyectos imposibles. Finalmente, el silencio te enseña algo profundo sobre la naturaleza del conflicto. La mayoría de los conflictos persisten no porque haya problemas reales irresolubles, sino porque ambas partes siguen alimentándolos. Cuando una parte se retira completamente mediante el silencio, el conflicto no puede continuar en su forma original. Puede transformarse en monólogo, en acusaciones unilaterales, en frustración del manipulador, pero el conflicto como intercambio dinámico termina. Tu silencio es el interruptor que corta la electricidad de todo el sistema. El dominio completo del silencio estratégico representa una transformación profunda en cómo percibes el poder y el control. Ya no dependes de ganar argumentos para sentirte validado. Ya no necesitas que otros reconozcan tu verdad para que sea real. Has comprendido que el verdadero poder no reside en convencer a otros de tu valor, sino en conocer ese valor con tal certeza interna que la opinión externa se vuelve irrelevante. El silencio deja de ser una táctica y se convierte en una expresión natural de tu fortaleza interior. Cuando alcanzas este nivel de maestría, los manipuladores pierden todo poder sobre ti. Pueden gritar, acusar, difamar, crear dramas elaborados, pero todo ese esfuerzo se estrella contra un muro de indiferencia serena. No es que ignores sus acciones por debilidad. Las ignoras porque has calculado que participar no suma absolutamente nada a tu vida. Has hecho un análisis frío de costo-beneficio y has determinado que tu paz mental, tu tiempo y tu energía valen infinitamente más que cualquier satisfacción temporal que podrías obtener de responder. El silencio prolongado y sostenido tiene un efecto acumulativo devastador. Los primeros días o semanas, el manipulador está energizado, convencido de que eventualmente quebrarás. Pero con el paso de los meses, cuando tu vida continúa floreciendo mientras él sigue atrapado en su obsesión contigo, algo se rompe en su narrativa. Comienza a preguntarse si quizás eres mucho más fuerte de lo que calculó. Comienza a dudar de su propia efectividad. Y esa duda es el principio de su derrota completa. Tu silencio también inspira a otros que están siendo manipulados. Cuando observan cómo mantienes tu compostura, cómo te niegas a ser arrastrado al circo, cómo simplemente continúas construyendo tu vida sin permitir que el ruido externo te detenga, les muestras un camino alternativo. Muchos están atrapados respondiendo constantemente porque nunca han visto el modelo de alguien que elige no hacerlo. Tu ejemplo silencioso puede ser más poderoso que 1000 palabras de consejo. Existe una madurez espiritual profunda en comprender que no todas las batallas merecen ser peleadas. La juventud emocional quiere ganar cada enfrentamiento, probar su punto en cada desacuerdo, tener la última palabra en cada conflicto. La madurez reconoce que hay victorias mucho más grandes que ganar argumentos. Construir una vida significativa, mantener relaciones profundas, crear algo valioso en el mundo. Estos objetivos requieren tu energía completa. El silencio es la manera de proteger esa energía para lo que realmente importa. El manipulador eventualmente se enfrentará a una realidad inevitable. Su campaña contra ti fracasó. No porque hayas luchado y ganado, sino porque te negaste a luchar completamente. Y esa es una derrota mucho más profunda para él. Si hubieras luchado, incluso si hubieras ganado, él podría racionalizar que simplemente fuiste más fuerte en ese intercambio particular.
Pero cuando tu estrategia completa fue la ausencia de estrategia visible, cuando tu respuesta fue no tener respuesta, no tiene nada a lo que aferrarse. No hay manera de procesar o racionalizar haber perdido contra alguien que nunca entró en el ring. La paz que experimentas después de meses o años de mantener silencio ante provocaciones es profunda y duradera. No es la paz superficial de evitar conflicto temporalmente. Es la paz genuina de haber trascendido la necesidad de validación externa. Has probado a ti mismo que puedes soportar ser malinterpretado, difamado, atacado y aún así mantener tu centro. Esa prueba te da una confianza inquebrantable. Sabes que ya sobreviviste lo peor que este manipulador podía lanzarte y lo hiciste sin perder tu dignidad o tu paz. El silencio también crea espacio para que el karma natural opere. Cuando no intervienes constantemente defendiéndote, cuando simplemente permites que el universo siga su curso, frecuentemente observarás cómo el manipulador enfrenta consecuencias naturales de sus propias acciones. Las personas eventualmente ven patrones. Las mentiras se contradicen entre sí. La energía negativa constante aleja incluso a quienes inicialmente apoyaban al manipulador. No necesitas orquestar su caída, su propio comportamiento lo hace inevitablemente. Hay una libertad extraordinaria en vivir sin la necesidad de controlar narrativas. La mayoría de las personas invierte energía tremenda tratando de asegurar que otros los perciban correctamente, que su versión de eventos sea la aceptada, que su reputación permanezca intacta en todo momento. Esa es una forma de esclavitud. Cuando el silencio te libera de esa necesidad, cuando genuinamente puedes soltar el control sobre las percepciones ajenas, experimentas una ligereza que pocos conocen. Ya no cargas el peso de 1000 opiniones sobre tus hombros. El silencio bien ejecutado se convierte en parte de tu marca personal. Las personas que te conocen llegan a comprender que no eres alguien que participa en drama, que no eres reactivo, que no te dejas arrastrar a conflictos innecesarios. Esa reputación es invaluable. Significa que manipuladores futuros lo pensarán 2 veces antes de intentar sus tácticas contigo. Significa que personas de calidad te respetarán más. Significa que has establecido un estándar de cómo esperas ser tratado mediante tu consistencia en no aceptar menos. Al final, el silencio no es solo una arma contra los manipuladores. Es una filosofía de vida que te protege contra el caos del mundo moderno. En una era donde todos gritan por atención, donde el ruido es constante, donde se espera que reacciones instantáneamente a todo, tu capacidad de permanecer en silencio te distingue completamente. Te convierte en alguien que opera según principios internos profundos, en lugar de impulsos externos superficiales. Y ese es el tipo de poder que ningún manipulador podrá jamás arrebatarte porque reside completamente dentro de ti, inaccesible para el mundo exterior.